Y quiero que te quedes conmigo durante toda esta historia porque esta no es simple. Esta no encaja perfectamente en ninguna categoría que ya puedas tener preparada para ella. No es una historia de venganza, no es una historia de amor, no es una historia de duelo, aunque el duelo vive dentro de ella. Es algo más complicado y más humano que cualquiera de esas cosas. Marcos me dejó un martes. Sin una larga conversación, sin una explicación real que tuviera sentido. Solo la información entregada casi clínicamente de que todavía tenía sentimientos por su ex Natalia y necesitaba perseguir eso. 3 años de mi vida reconocidos y luego dejados de lado en menos de 10 minutos. Lloré durante 2 semanas. No voy a fingir lo contrario y luego me levanté. Lo reconstruí. Seguí adelante de la manera en que lo haces cuando no tienes otra opción, un día, luego otro, hasta que los días empiezan a sentirse menos como supervivencia y más como vivir. Y luego 8 meses después mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que había eliminado. Natalia había muerto. Un accidente de alta velocidad en una autopista a las afueras de la ciudad. De repente. Devastador, definitivo, y Marcos, el hombre que me había dejado por ella, estaba parado al borde de un duelo tan profundo que no podía ver el fondo. Y me estaba contactando a mí. Lo que sucedió después es la parte para la que nadie te prepara. Tenía todas las razones para no decir nada. Eligió algo más difícil. Suscríbete ahora mismo, porque lo que Vega decide hacer con ese mensaje cambiará completamente tu manera de pensar sobre la fortaleza. Mi nombre es Vega y tengo 35 años. Y quiero ser honesta sobre Marcos desde el principio, porque esta historia merece honestidad más de lo que merece un villano. No era un mal hombre. Eso sería más simple. Era un hombre complicado, cálido de maneras que se sentían genuinas, presente de maneras que importaban y cargando algo de su pasado que nunca había dejado completamente. Construimos 3 años juntos que fueron reales, no perfectos, reales, el tipo de relación que tiene martes ordinarios y bromas internas y la comodidad particular de alguien que sabe cómo tomar el café sin preguntar. Lo amé, genuinamente, silenciosamente, completamente. Esa parte importa para todo lo que viene después. Se sentó frente a mí en nuestra mesa de cocina, y me dijo con la voz cuidadosa de alguien que había ensayado esto, que todavía tenía sentimientos por Natalia, que había estado intentando ignorarlos, que ya no podía, que lo sentía. Recuerdo la calidad de la luz en la habitación, recuerdo la taza de café en mis manos enfriándose. Recuerdo la extraña quietud del momento, no dramático, no ruidoso, solo increíblemente definitivo. Le hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? No respondió de inmediato, y la pausa antes de su respuesta me dijo más que la respuesta en sí misma. 3 años de mañanas, desaparecidos en el tiempo que dura una mala taza de café. Lloré durante 14 días con el abandono particular de alguien que ya no tiene nada que representar. Soledad venía y se iba y volvía de nuevo. Traía comida que en su mayoría no comía y se sentaba conmigo a través de silencios que no tenía energía para llenar. Me permití sentir todo, la pérdida, la confusión, la humillación específica de ser dejada por alguien a quien un hombre supuestamente había superado. No me salté nada de ello. Creo que por eso cuando se levantó limpiamente, porque no lo había enterrado ni manejado ni empaquetado en algo más presentable. Simplemente lo había sentido completamente. Y en la mañana del 15º día me desperté y la calidad del sentimiento había cambiado. No ha desaparecido, cambiado. Eso era suficiente para empezar. Soledad ha sido mi amiga más cercana durante 11 años y tiene el don de saber exactamente lo que una persona necesita sin preguntar. En las semanas después de que Marcos se fue me dio cosas prácticas, comida, compañía, distracción cuando la necesitaba y silencio cuando necesitaba eso en cambio. Pero lo más importante que me dio fue algo que dijo 3 semanas después. Vega, no tienes que convertirte en alguien que está bien con esto. Solo tienes que convertirte en alguien más grande que él. Estuve dándole vueltas a esa frase durante días, convertirse en más grande que ello, no curada, no superándose, no fingiendo, solo más grande que la herida, lo suficientemente grande como para que dejara de ser lo único. Ese reencuadre me salvó más de lo que alguna vez le dije. La recuperación se veía ordinaria desde afuera y extraordinaria desde adentro. Volví al trabajo con intención en lugar de solo obligación. Dije que sí a las cenas que había cancelado el mes anterior. Empecé a correr de nuevo, no por ninguna razón particular, solo porque mi cuerpo necesitaba moverse y moverse se sentía como recuperar algo. Redecoré un rincón de mi apartamento que siempre había sentido más como su gusto que el mío. Cosas pequeñas. Individualmente no significaban nada. Juntas eran la arquitectura de una persona reconstruyéndose a sí misma una elección deliberada a la vez. Para el cuarto mes no solo estaba sobreviviendo los días, ocasionalmente los estaba disfrutando genuinamente.
Eso se sentía como una victoria que valía la pena reconocer en silencio. Para el 8º mes había llegado a algún lugar que no esperaba alcanzar tan pronto, paz genuina. No el tipo representado donde le dices a la gente que estás bien y en privado ensayas tu dolor por las noches. Paz real. El tipo donde puedes pensar en alguien sin que te cueste nada. Donde su nombre no te reorganiza el pecho. Donde les deseas bien, no con entusiasmo, no dramáticamente, solo de manera neutral, de la manera en que le deseas bien a un extraño. Había reconstruido algo bueno, trabajo del que estaba orgullosa, amistades que se sentían nutritivas, una versión de mi vida diaria que era completamente mía en cada rincón. Recuerdo pensar, y fui lo suficientemente específica al respecto como para realmente pensar las palabras, estoy bien, no como un consuelo, como un hecho. Estaba leyendo en mi sofá un jueves por la noche cuando mi teléfono se iluminó. Un número desconocido, excepto que no era desconocido para mí. Lo había eliminado 8 meses atrás, pero hay números que recuerdas sin querer. Me quedé mirando la notificación durante mucho tiempo sin tocarla, el tiempo suficiente para que la pantalla se oscureciera. Luego lo tomé, lo desbloqueé, y me quedé ahí con el pulgar sobre el mensaje durante lo que se sintió como varios minutos, pero probablemente fueron 30 segundos. Algo en mí ya sabía, de la manera en que a veces sabes las cosas antes de saberlas, que lo que estuviera dentro de ese mensaje iba a requerir algo de mí, algo significativo, algo para lo que no me había preparado. Lo abrí de todas maneras, no era largo, eso fue lo primero que noté, sin párrafos de explicación, sin historia reescrita para hacerse ver mejor. Solo, Vega, no sé si te has enterado. Natalia murió hace 3 semanas. Un accidente en la autopista a las afueras de la ciudad, no sabía a quién más contactar. Lo siento por comunicarse, entiendo si no respondes. Eso era todo. 11 frases, las conté después, de la manera en que cuentas las cosas cuando tu mente necesita algo pequeño y manejable a lo que aferrarse, sin ninguna petición incrustada dentro. Sin manipulación que pudiera identificar. Solo un hombre que había perdido a alguien y aparentemente había llegado al final de su lista de personas a las que decírselo. Y de alguna manera mi número eliminado todavía estaba en ella, no respondí esa noche. Pero hice algo que no había planeado hacer, busqué, no intrusivamente. Solo el tipo de búsqueda que cualquiera haría cuando recibe una noticia tan grande y necesita verificar que es real. Había un breve artículo de noticias, una autopista a las afueras de la ciudad, alta velocidad, vehículo único. Los detalles eran escasos de la manera en que a menudo lo son los informes de accidentes, lenguaje clínico envuelto alrededor de algo que había sido la vida entera de una persona terminando en un momento. Una fotografía acompañaba un artículo. Natalia había visto fotos antes, durante las peores semanas después de que Marcos se fuera, de la manera particular y autodestructiva en que la gente mira las cosas que les duelen. Parecía alguien que había estado muy viva. Suena extraño, pero fue lo que pensé, esto es lo que no haré, no te diré que sentí solo una cosa, porque no fue así. Y fingir simplicidad sobre un momento complicado sería un flaco favor a todos los que alguna vez se han sentado con un sentimiento que no encajaba en una sola categoría limpia. Sentí tristeza genuina, por una vida terminada de repente, por una persona que nunca había conocido, pero cuya existencia había dado forma a la mía de manera significativa. Sentí algo adyacente al duelo por Marcos, porque independientemente de lo que me había hecho, sabía cuánto la había amado. Y debajo de ambas cosas, más silencioso y menos cómodo, sentí algo que examiné con cuidado en lugar de actuar sobre ello de inmediato. Algo que necesitó 3 días y una conversación honesta antes de que pudiera nombrarlo con precisión. Llamé a Soledad a la mañana siguiente y le leí el mensaje en voz alta. Escuchó sin interrumpir, lo que con Soledad significa que estaba pensando en lugar de reaccionar, y Soledad pensando es más útil que el mejor consejo de la mayoría de las personas. Cuando terminé de leer guardó silencio por un momento. Luego hizo una pregunta. ¿Qué necesita realmente de ti? No, ¿qué sientes? ¿No vas a responder? Solo ¿qué necesita? Y me di cuenta de que había estado tan enfocada en procesar mi propia reacción que aún no había mirado el mensaje completamente desde ese ángulo. ¿Qué necesitaba? Lo leí de nuevo en mi cabeza. Y la respuesta, honestamente, era que no estaba segura, lo que significaba que necesitaba más tiempo antes de poder decidir algo. Me di 3 días. No de evasión, de procesamiento. Hay una diferencia y quiero ser clara al respecto. La evasión es cuando no miras algo porque mirar cuesta demasiado. El procesamiento es cuando lo miras desde cada ángulo deliberadamente y luego decides. Lo miré desde cada ángulo, lo que responder podría significar para él, lo que podría costar a mí. Si estaba en un lugar lo suficientemente estable como para ofrecer algo sin perder lo que había reconstruido. Si había alguna versión de esto donde mi amabilidad se convirtiera en mi perdición. Escribí cosas. Me quedé con ellas. Corrí 4 mañanas seguidas porque mi cuerpo necesitaba moverse mientras mi mente trabajaba.
Para la tercera noche tenía algo cercano a la claridad, decidí responder. Y quiero ser precisa sobre el porqué. No porque todavía lo amara, había trabajado demasiado honestamente durante esos 8 meses para fingir que eso era simple. No porque me sintiera obligada, nadie le debía nada a nadie aquí. No porque pensara que esto era el comienzo de algo, había examinado esa posibilidad con cuidado y la había dejado de lado. Decidí responder porque Natalia había muerto. Una persona se había ido, y un ser humano que había conocido de cerca durante 3 años estaba sentado dentro de un duelo que sonaba, en 11 frases, genuinamente aislante. Lo que había pasado entre nosotros no cambiaba el simple hecho de que yo era capaz de decencia humana básica. Y había decidido hace mucho tiempo ser el tipo de persona que actúa desde sus valores en lugar de desde sus heridas. Escribí la respuesta 7 veces antes de enviar la versión final, no porque estuviera pensando demasiado, sino porque quería que cada palabra fuera precisa, sin calidez falsa, sin distancia representada, solo lo que era verdad. Escribí: Marcos, te escuché, lo siento por Natalia, lo digo genuinamente, espero que tengas personas a tu alrededor ahora mismo. Cuídate, eso era todo. Sin puerta dramáticamente abierta, sin puerta cerrada de golpe. Solo te escuché, lo siento, espero que no estés solo, honesto y contenido y nada más de lo que realmente sentía. Lo leí una última vez, luego lo envié, luego puse mi teléfono boca abajo y fui a hacer la cena. Y sentí, al menos en ese momento, que estaba completamente en lo correcto con lo que había hecho. Todavía estaba en la cocina cuando mi teléfono se iluminó. Había esperado silencio, quizás un día, quizás más. En cambio respondió en el tiempo que tarda caminar de una habitación a otra, y el mensaje que llegó de vuelta no se parecía en nada al primero. La calidad cuidadosa y contenida de su mensaje inicial había desaparecido completamente. Lo que lo reemplazó era crudo de una manera para la que no estaba preparada, frases fragmentadas, pensamientos que empezaban y se detenían, la incoherencia particular de alguien que había estado sosteniendo algo enorme solo durante semanas y finalmente había encontrado un lugar donde dejarlo. Me quedé de pie en mi mostrador de cocina y lo leí lentamente. Y sentí el peso del duelo de otra persona aterrizar en mi pecho con una fuerza para la que no me había preparado. No nos apresuramos hacia nada. Eso fue lo que más me sorprendió. Después de esa primera respuesta cruda hubo una pausa natural, creo que los dos la necesitábamos. Cuando empezamos a intercambiar mensajes de nuevo fue lento y cuidadoso, de la manera en que te mueves a través de una habitación en la oscuridad, probando dónde está el mueble antes de comprometerse con un paso. Me preguntó cómo estaba una vez, genuinamente, no como formalidad, y respondí honestamente en 2 frases. Pregunté sobre cosas prácticas, si estaba comiendo, si tenía personas a su alrededor, no preguntas románticas, humanas, del tipo que le haces a cualquiera que navega algo devastador. Éramos 2 personas encontrando una manera de comunicarse que honraba lo que había pasado entre nosotros sin ser destruidos por ello. Quiero ser clara sobre algo, nadie establece estos límites para mí. Los establecí yo misma. Antes de cualquier conversación con Marcos sabía lo que estaba dispuesta a ofrecer y lo que necesitaba proteger. Estaría presente, sería honesta, respondería cuando tuviera algo genuino que decir y no fingiría una disponibilidad que realmente no tenía. No sería su apoyo principal, ese no era mi papel y asumirlo nos dañaría a los dos. No revisitar nuestra relación de maneras que sirvieran a su duelo a costa de mi estabilidad. Estas no eran las reglas que escribí. Solo eran cosas que sabía sobre mí misma con suficiente claridad como para no necesitar escribirlas. Esa claridad era lo más importante que traía a esto. Aproximadamente 2 semanas después de nuestras conversaciones surgió algo que no había esperado. Estábamos hablando sobre algo pequeño, ni siquiera recuerdo que cuando Marcos dijo algo que hacía referencia a un momento de nuestra relación. Un momento específico. Lo describió de una manera ligeramente diferente a como yo lo recordaba, no dramáticamente, pero lo suficiente para notarlo. Y me di cuenta de que habíamos estado cargando versiones diferentes del mismo recuerdo durante 8 meses. No mentiras, solo la divergencia natural de 2 personas que habían procesado la misma experiencia por separado. Dije algo al respecto con suavidad. Él guardó silencio por un momento, y luego tuvimos la primera conversación real sobre nuestra relación que alguna vez habíamos tenido. Estaba atrasada. Era incómoda, era necesaria. Me dijo algo esa noche que nunca había dicho mientras estábamos juntos, que nunca había creído completamente que merecía lo que teníamos, que Natalia había sido su gran cosa inconclusa y había confundido inconcluso con importante, que dejarme había parecido una decisión valiente en ese momento y se había revelado como algo completamente diferente en semanas, pero para entonces se había dicho demasiado y no sabía cómo volver de ello. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó me quedé con ello por un largo momento. No reescribió en 3 años.
no deshizo el martes en la mesa de cocina. Pero respondí una pregunta que no me había dado cuenta de que todavía estaba cargando, y algo en mi pecho, algo pequeño y persistente, silenciosamente se soltó. Había sido tan cuidadosa, tan deliberada, tan clara sobre lo que esto era y lo que no era. Y en algún lugar alrededor de la tercera semana noté algo que no podía descartar ni manejar. No estaba volviendo a enamorarme de Marcos, quiero ser precisa sobre eso, pero estaba genuinamente presente para él de una manera que tenía su propio tipo de intimidad. El duelo hace eso, la conversación honesta hace eso. Cuando alguien te deja verlos en su momento más sin guardia y tú te permites realmente mirar, sucede algo que no tiene una etiqueta limpia. Lo noté, no actué sobre ello. Pero lo anoté de la manera en que anotas un cambio en el clima, con cuidado, sin pánico, con el entendimiento de que requería atención. Le conté todo a Soledad porque siempre le cuento todo a Soledad y porque se había ganado el derecho a la versión honesta. Escuchó con toda su atención y cuando terminé dijo: Vega, necesito preguntarte algo y necesito que te lo respondas a ti misma, no a mí. Dije: está bien, ¿estás haciendo esto por él o lo estás haciendo porque una parte de ti espera que se convierta en algo? La pregunta permaneció en el aire entre nosotras por un largo momento. Abrí la boca, la cerré, porque la respuesta honesta no era tan limpia como yo quería que fuera. Y Soledad, que me conocía lo suficientemente bien como para leer esa pausa, solo asintió lentamente. Está bien, dijo, eso es lo que pensé. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Sucedió gradualmente, de la manera en que suceden la mayoría de las cosas que importan. No un momento único donde todo cambió, sino una lenta acumulación de pequeños cambios que seguía explicando individualmente. Sus mensajes llegaban con más frecuencia. Las conversaciones se estaban haciendo más largas. Las cosas que compartía se estaban volviendo más pesadas, rincones más oscuros de su duelo que requerían más de mí que las conversaciones anteriores. Estaba dando más cada semana de lo que había dado la semana anterior y diciéndome a mí misma que estaba bien porque cada aumento individual era pequeño. Pero una noche me senté después de una conversación de 2 horas y sentí algo que no había sentido desde las primeras semanas después de que se fue. Agotada, genuina y completamente agotada. Y me quedé con ese sentimiento de manera muy honesta. Empezó sutilmente, la manera en que Marcos comenzó a referenciar nuestra relación dentro de su duelo. Cosas pequeñas al principio. Un recuerdo enmarcado ligeramente diferente de cómo había sucedido. Una versión de nosotros que era más cálida y menos complicada de lo que la realidad había sido. Entendía por qué el duelo hace que las personas busquen consuelo y el consuelo a veces requiere edición. Pero sucedió suficientes veces como para que empezara a notar un patrón. Estaba construyendo una versión de nuestra relación que servía a su dolor actual en lugar de reflejar lo que realmente había existido. Y cada vez que lo dejaba pasar sin corrección, estaba silenciosamente acordando vivir dentro de su versión editada, lo cual no era algo que estuviera dispuesta a hacer. Por nadie. Ya no más, dijo algo una noche que me detuvo completamente. Habíamos estado hablando por un rato, cómodos, fáciles de la manera en que se habían vuelto nuestras conversaciones, y luego dijo: sabes, pienso en lo que teníamos y me doy cuenta de que fue lo más real que he tenido. Solo eso, tranquilo, genuino, completamente sin guardia. Y lo sentí, quiero ser honesta sobre esto, lo sentí aterrizar en algún lugar real en mi pecho, no algo pequeño. No algo que pudiera archivar casualmente. Me quedé con mi teléfono en las manos por un largo momento después de leerlo. Y luego hice algo importante, miré lo que estaba sintiendo con completa honestidad en lugar de decidir de antemano lo que se suponía que debía sentir. Lo que encontré fue esto: había estado a la deriva, no dramáticamente, no obviamente, pero a la deriva de la manera en que un bote se mueve cuando nadie está dirigiendo activamente, lentamente, casi imperceptiblemente, en una dirección que nadie había decidido. El límite entre ofrecer compasión y querer algo para mí misma se había vuelto menos claro de lo que había sido al principio. Ya no estaba segura de si estaba apareciendo para Marcos porque era lo correcto o porque alguna parte de mí había empezado a esperar que la historia tuviera un final diferente al que ya había vivido. Esa incertidumbre era importante, porque la incertidumbre no es lo mismo que decidir, y necesitaba decidir antes de decir otra palabra. Llamé a Soledad un domingo por la mañana y no lo enmarco con cuidado ni lo presenté bien. Solo dije: creo que estoy perdiendo el hilo. Supo inmediatamente lo que quería decir. Vino esa tarde y nos sentamos en mi mesa de cocina y dijo todo lo que necesitaba escuchar con la directividad particular que la hace irreemplazable en mi vida. Vega, entraste a ofrecer algo humano y amable. Pero llevas un mes en esto y te he visto organizar tus noches alrededor de sus mensajes. Eso ya no es compasión, es otra cosa. No fue duro, no fue dramática, solo fue precisa. Y precisa, cuando has estado evitando ligeramente la verdad, aterriza más fuerte que cualquier otra cosa. Pasé 2 días tomando la decisión y quiero ser honesta, no fue fácil.
No porque estuviera enamorada de Marcos de la manera en que lo había estado, sino porque genuinamente me importaba lo que estaba atravesando y dar un paso atrás se sentía como abandono en un momento en que el abandono le costaría algo real. Me quedé con esa incomodidad en lugar de resolverla rápidamente. La examiné, le di vueltas. Y eventualmente llegué a algo verdadero. Hay una diferencia entre abandono y autopreservación y yo era la única persona que podía saber cuál era esta. Lo sabía, era autopreservación, necesaria, tardía y un acto de honestidad hacia los dos. Tomé mi teléfono y escribí la primera frase del mensaje más difícil que había escrito en años. No envié un mensaje, lo llamé. Porque algunas cosas merecen una voz en lugar de texto, y esta era una de ellas. Contestó al segundo timbre y algo en mi tono debió haberle dicho inmediatamente que esto era diferente porque guardó silencio de una manera particular antes de que yo hubiera dicho nada de sustancia. Le dije la verdad, toda, con claridad, que me importaba lo que estaba atravesando y que ese cuidado era real. Que en algún lugar del camino había perdido la claridad con la que había empezado, que continuar sin abordar eso no sería bueno para ninguno de los dos, que él necesitaba un apoyo que fuera específicamente suyo, no prestado de una relación que ya había terminado. No habló durante mucho tiempo después de que terminé. Luego dijo, tienes razón, solo eso. Y de alguna manera esas dos palabras hicieron posible todo lo que vino después. Los días inmediatamente después de esa llamada fueron más tranquilos de lo que esperaba y más difíciles de lo que esperaba. No porque me arrepintiera de la decisión, no me arrepentí. Pero hay un tipo específico de soledad que llega después de que haces lo correcto para ti misma, una quietud que puede sentirse como vacío si no tienes cuidado con la diferencia. Las conversaciones con Marcos habían estado llenando un espacio en mis noches que ahora simplemente estaba abierto de nuevo. Me senté dentro de esa apertura sin apresurarme a llenarla. Algunas noches se sentía pacífica, algunas noches simplemente se sentía como ausencia. Dejé que fuera ambas cosas sin decidir qué significaba algo que no significaba. Ese era el trabajo de esas primeras semanas, sentarse con el costo de una buena decisión sin usar el costo como razón para revertirla. Volví a la vida que había estado construyendo y la encontré exactamente donde la había dejado. Eso suena simple. No lo era, pero tampoco era tan complicado como había temido. El trabajo todavía estaba ahí, las amistades todavía estaban ahí. El correr y el rincón de mi apartamento, que era completamente mi gusto, y las pequeñas alegrías acumuladas de una vida deliberadamente reconstruida. Nada se había disuelto mientras yo navegaba algo difícil. Había tenido miedo, sin admitir completamente el miedo, de que volver a involucrarme con Marcos pudiera haber deshecho algo de lo que había construido. No lo había hecho. Si acaso el contraste me hizo ver más claramente lo que había construido. Volví a mi propia vida y sentí que me recibía. Eso no era poca cosa. Llegó un miércoles por la mañana completamente inesperadamente. Estaba en mi escritorio en el trabajo, inmersa en algo que no tenía nada que ver con nada de esto, cuando una colega dijo algo que me hizo reír. Una risa real. Sin guardia, sin representación, completamente en el momento. Y en los 3 segundos después noté algo. No había pensado en Marcos ni una sola vez esa mañana, ni una vez, ni un pensamiento de fondo, ni una referencia pasajera, nada. La mañana simplemente había sido mía. Plena completamente, sin ninguna porción de ella asignada a procesar o navegar o manejar nada de mi pasado. Volví a mi trabajo. Y sentí que algo se asentaba en su lugar tan silenciosamente que casi me lo perdí. Casi. Ella vino un viernes por la noche con comida y comimos en mi balcón mientras la ciudad se oscurecía debajo de nosotras. Hablamos de todo, trabajo, un viaje que estaba planeando, algo absurdo que le había pasado esa semana. Y en cierto punto me miró con esos ojos que ven todo y dijo, «Te ves diferente». Le pregunté cómo, lo pensó, más liviana, dijo, como si algo que estabas cargando simplemente se hubiera ido. Pensé en esa palabra, más liviana. Miré la ciudad por un momento y luego dije, creo que finalmente dejé de enojarme conmigo misma por sentir cosas que se suponía que no debía sentir. Soledad guardó silencio por un momento, luego levantó su copa. Y nos quedamos con eso en cómodo silencio hasta que salieron las estrellas. He pensado en esto con cuidado porque creo que merece un pensamiento cuidadoso. Lo que aprendí no fue sobre Marcos, no fue sobre Natalia ni el duelo ni las extrañas maneras en que la pérdida se mueve a través de las personas. Lo que aprendí fue sobre mí misma, específicamente sobre la diferencia entre la fortaleza que viene de la dureza y la fortaleza que viene de conocerse a uno mismo con claridad. Siempre había pensado que ser fuerte significaba no sentir las cosas que complican tu narrativa. Esa historia estaba equivocada. Lo más fuerte que hice durante todo esto fue sentir todo con precisión, incluyendo las cosas que eran inconvenientes y las cosas que no me hacían ver sin complicaciones, y aún así elegir lo que era correcto para mí. Ese tipo de fortaleza no se anuncia a sí misma,
Solo se sostiene en silencio. Llegó 4 meses después un domingo por la tarde. Corto, limpio, nada que no hubiera esperado a medias eventualmente. Dijo que estaba mejor, que había empezado a hablar con alguien, un profesional, lo cual me alegró genuinamente escuchar. Dijo que esperaba que yo estuviera bien. Y luego dijo una cosa más que lo que yo había hecho, al responder en absoluto y luego al ser honesta sobre dónde estaba, lo había ayudado más de lo que había sabido cómo decir en ese momento. Lo leí sentada en mi sofá a la luz de la tarde. Sentí y lo examiné con cuidado, nada sin resolver. Sin atracción, sin dolor, sin signo de interrogación restante. Solo el sentimiento limpio y simple de un capítulo que había terminado de la manera en que necesitaba terminar. Escribí 3 frases de vuelta, cálidas, genuinas, definitivas, y cerré la conversación por última vez sintiéndome completamente entera. Hay una noche a la que sigo volviendo cuando pienso en lo que todo esto significó. Un martes de todos los días, aproximadamente 6 meses después de todo. Estaba haciendo la cena, música sonando, ventanas abiertas, la ciudad haciendo lo que hacen las ciudades a esa hora. No estaba pasando nada significativo. Nadie estaba mirando. No había ningún momento de triunfo que representar para nadie. Solo yo en mi cocina en una noche ordinaria, viviendo una vida que era completamente y específicamente mía. Y noté con el tipo de atención tranquila que solo puedes darle a las cosas cuando estás genuinamente en paz, que era feliz. No estoy aliviada, no está recuperada, no fingiendo contentamiento para una audiencia invisible. Real, simple y limpiamente feliz. Del tipo que no necesita una razón. Del tipo que simplemente está ahí. Subí la música un poco y seguí cocinando. Vega no obtuvo un final perfecto, obtuvo algo raro, uno verdadero, y lo construyó completamente ella misma.